Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición cada vez que estudio la lección. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Muy buenos días nuevamente a cada uno de ustedes, queridos hermanos, querido amigo. Esta mañana de jueves 21 de octubre tengo el honor y el privilegio de estar aquí junto con mi hermano David Carmona nuevamente, que muchos de ustedes ya lo conocen. David, buenos días. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios, pues aquí ya compartiendo también con los hermanos el estudio de la palabra de Dios en esta mañana, que espero que sea de bendición para todos. Amén. Pues muchas gracias por nuevamente aceptar esta invitación y aquí estar con nosotros esta mañana para compartir este estudio que estoy seguro que con la guía de Dios va a ser de bendición. Antes de continuar, me gustaría que nos guíes en una oración, por favor. ¿Te parece? Está bien. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Amado y querido Padre, te damos gracias nuevamente por la oportunidad de recibirnos al venir a presentarnos ante ti con humildad y mansedumbre, para que tú puedas usarnos en esta mañana para compartir tu palabra con nuestros hermanos. Que lo podamos hacer de la forma más sencilla, de una manera tal que todos puedan ser tocados por tu palabra, tal como es tu promesa, que es viva y eficaz. Que nosotros mismos seamos iluminados, impresionados por el Santo Espíritu, que cada uno de los oyentes también tengan su porción, de tal manera que todos aprendamos para glorificar tu nombre al hacer tu voluntad. Quédate con nosotros y enséñanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, David, esta mañana tenemos el título de la lección como el primer mandamiento, ¿verdad? Y el título semanal, pues, habla de cómo amarás al Señor tu Dios. Y a través de los días del domingo hasta hoy, pues hemos estado viendo diferentes aspectos de la importancia de cómo amar a Dios de esa manera, ¿verdad? De la manera que Él quiere que lo amemos. Entonces, el estudio de esta mañana nos lleva a un evento que se llevó lugar, especialmente pues la cita que nos da es en Marcos 12, versículos 28 al 30. Pero antes de leer esa lectura, pues nomás quisiera pues hablar sobre qué pasa antes de esa pregunta, porque esta pregunta viene de una persona que pues tenía que ser un líder bastante conocido en esa época, ¿verdad? Era un hombre estudiado porque sabemos que era un hombre que formaba parte de los maestros de la ley. Entonces, es bueno recordar ese preámbulo para que cuando estudiemos esos textos, pues tengamos en mente de dónde proviene esa pregunta, ¿verdad? Pero antes de entrar a esa lectura, hay un párrafo que el autor menciona la importancia de mantener el Nuevo Testamento y el
Antiguo Testamento en su contexto para que pues nosotros podamos ver cómo uno se da soporte del otro. Y me gustaría que si nos pudieras dar un poquito de explicación sobre eso, David. ¿Qué piensas tú del concepto que algunas personas quieren buscar separar el Antiguo del Nuevo Testamento? ¿Qué piensas tú de eso? Mira, para empezar es algo ilógico, pues, ¿verdad? Si nosotros lo podemos ver en una forma sencilla y real. Por ejemplo, ese versículo o ese pasaje que se está citando de Marcos capítulo 12, ¿verdad? Los versículos del 28 al 30 dice ahí, ¿verdad? Pero es todo un pasaje hasta 34. ¿De dónde lo citaron? ¿Verdad? No es nada más ni nada menos que el libro de Deuteronomio, que es del Antiguo Testamento, capítulo 6. Comienza desde el 4 haciendo una reseña, digamos, hablando de los mandamientos y todo el 6. Entonces, el querer separar el Antiguo Testamento del Nuevo no tiene ningún sentido porque la base del Nuevo Testamento es justamente el Antiguo Testamento. Amén. Y la respuesta o el testimonio de que es verdad, el Antiguo Testamento es lo que se vivió en el Nuevo, porque en el Nuevo es el cumplimiento de lo viejo, del Antiguo Testamento. Entonces, ambos entre sí se apoyan, por eso no se puede separar uno de otro. Con razón, el autor de esta lección, en la última parte del primer párrafo, dice: en muchos aspectos, el Antiguo Testamento forma el trasfondo, el contexto, la base del Nuevo Testamento. Ambos testamentos revelan la bondad y el amor de Dios. Bien clarito. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de entender, ellos se hacen mucho problema pensando que nosotros somos extremistas, que somos legalistas, que guardamos la ley y que hay que entender el concepto de la ley, ¿verdad? Dios lo único que está haciendo, yo preguntaba la semana pasada en la iglesia donde yo me congrego, ¿qué le podemos dar nosotros a Dios para que Él pueda ser con nosotros tan bueno y tan bondadoso o hacer pactos con nosotros? Eso de pacto es algo como que se lo ha puesto en esa forma así, y cuando usamos pacto nosotros no queremos compromisos. Y al no querer compromisos, por eso nosotros no queremos comprometernos con Dios. Hacemos lo que podemos, venimos cuando podemos a la iglesia, nos movemos por sentimientos, por cosas así que no tienen sentido. Si Dios lo único que quiere, en vez de llamarle pacto, podría decir yo que podríamos decir, mira, Dios lo único que busca es hacerte bien a ti como ser humano. Ese ha sido todo el propósito de Dios, acercarnos a través de pactos, de mandamientos, de estatutos, llámales como quieran. La única forma que Dios ha buscado siempre es ver cómo nos hace bien, cómo está cerca de nosotros para no perdernos. Ese es todo el propósito de Dios. ¿Verdad? A través de todos estos mandamientos, estatutos, como le llaman otros, aunque los separan estatutos de mandamientos y preceptos y esas cosas, sí, la ley, ¿verdad? Todo involucra, es un estudio muy bonito, pero no hay tiempo ahorita para hacerlo. Pero basándonos en estos versículos, no se puede separar el Antiguo Testamento del Nuevo, porque ambos se complementan uno con el otro. Uno era la predicción y el otro el cumplimiento. Por eso no se pueden separar. Eso es bien importante. El pueblo de Israel amaba a Dios por sobre todas las cosas, pero en una forma equivocada. Por eso era necesario y vino la corrección. Y ahí es donde lo vemos nosotros en lo de Marcos, ¿verdad? Así que hay que estudiar esos versículos como lo estudié en esta mañana, y de esa manera nosotros vamos a sacar el mejor provecho, ¿verdad? De que así es. No se puede separar el antiguo del nuevo porque ambos se complementan. Así es. Pues muchas gracias, David. Bueno, ahora pues ya que esta explicación ya se dio, pues vamos a leer lo que dice Marcos 12 del 28 al 30.
Claro que el texto es hasta el 34, ¿verdad? Pero el enfoque de hoy va a ser en esos dos, el 28 al 30. Y pues podemos citarlos cuando tengamos tiempo, hacer tiempo para ir a Éxodo 6, empezando el versículo 4, como mencionó David hace unos momentos. Yo voy a leer lo que dice Marcos 12, 28 al 30, y ustedes pueden leer lo que dice Deuteronomio 6 del 4 en adelante y van a ver que las palabras son prácticamente lo mismo. Y leo Marcos 12, 28 al 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, como nosotros podemos ver y hacer esta comparación, ¿a qué en realidad estaba enseñándonos Jesús en esos versos? Aquí implica, ¿verdad?, que este escriba que le hizo esa pregunta había estado presente mientras Jesús estaba contestando otras preguntas. Entonces, él viene y le hace esa pregunta. Entonces, me gustaría, David, que nos dieras un poquito de explicación a qué se iba esa pregunta y por qué Jesús dio esa respuesta. Mira cómo son las cosas, ¿verdad? Todos nos gusta el antagonismo, vivir siempre, llevar la contra de lo que Dios dice, ¿verdad? En ese tiempo, fíjate, esa pregunta vino porque acusaban a Jesús de que él no guardaba los mandamientos. Así es. Y por eso este doctor de la ley, que era lo que él enseñaba, de eso vivía, eso era su profesión. Él era un especialista en eso. Le pregunta: oye, ¿cuál es el mandamiento, el primer mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más grande que hay? Y Jesús le contesta, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y entonces, ese es el problema. Ese tiempo, ahora es al revés. Ahora nos acusan de guardar los mandamientos, que somos legalistas. No se entiende al ser humano. O sea, bueno, se entiende en el contexto que es el plan de Dios. Porque en el tiempo de Jesús se encargaban en exaltar la ley y pisotear al Señor Jesús. Ahora el diablo se encarga de que se exalte a Jesús y que se pisotee la ley. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo? Es lo mismo. La gente que cae en la trampa del enemigo es porque no estudia la palabra de Dios. Porque el Señor Jesús, él mismo dijo: yo no he venido a abolir los mandamientos. Abolir la ley. Yo le he venido a levantar, porque eso es lo que mi Padre quiere. Es más, él dijo: quien me ama a mí, guardará mis mandamientos. Y mis mandamientos, dice, no son gravosos, no cuesta guardarlo. Porque todo lo único que los mandamientos quieren es que nosotros nos parezcamos a Dios al desarrollarlos ellos en nosotros, a través de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Porque esa es la promesa de Dios, que después en el Nuevo Testamento no se iban a tener los mandamientos en las tablas de piedra, sino que eso es lo que se le dijo a Jeremías y se le dijo a Ezequiel, que iban a estar dentro de nuestro corazón. ¿Y quién los iba a escribir? El Espíritu Santo con su venida. ¿Cómo es posible entonces ahora que nosotros como cristianos digamos que los mandamientos ya quedaron clavados en la cruz, que quedaron abolidos? Esa es una mentira del diablo, y muchos, miles de personas o millones han caído en esa trampa. ¿Con qué cara le vamos a decir al Señor Jesús cuando Él venga y nos diga: ¿guardaste mi mandamiento? Por eso no tienen aquel día: yo no te conocí a ti. Porque bueno, no tiene nada que ver, sí tiene que ver. Porque nosotros, porque amamos a Jesús, guardamos sus mandamientos. Y si guardamos su mandamiento, hacemos su voluntad. Y al hacer su voluntad, nosotros vamos a amar a nuestro prójimo. Ahí se cumple la ley. Así Pero es. no puedes decir que amas a Dios y pisoteando su ley. Así es. De hecho, eso me lleva exactamente a la conclusión de esta lección, David, porque mira, en el tiempo del fin, la ley, como tú has mencionado, pues va a ser algo crucial. Y eso lo podemos ver
en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14:2 para ser exacto. Yo voy a leer ese versículo y me gustaría que tú, a la luz de lo que ya has compartido y el título de la lección de esta mañana, dieras una conclusión basado en esto. Mira lo que dice. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué nos podrías decir en todo eso y con una conclusión que nos puede quedar a nosotros para que meditemos en ella durante este día? Es que ese es el mismo problema que estamos diciendo. En primer lugar, mira, es bien clarito. El texto no te está diciendo, aquí está la paciencia de los santos que guardan algunos mandamientos de Dios o que guardan 9 mandamientos de Dios. Porque el problema de aquí de los mandamientos hoy no son los 10 mandamientos, solo es uno, el sábado. ¿Cómo puedes sacar tú de un cuadro perfecto, como lo hizo el Señor, encuadrar ahí 10 mandamientos, sacas uno y dejas 9? El apóstol Santiago dice que transgrede uno es culpable de los 10. Cuando nosotros no somos santificados, porque aquí hay 2 características, dice que de los santos. Mucha gente no cree en eso de la santidad. ¿Por qué? Porque ¿con qué es santificado el ser humano? Con guardar. Santifícalos en tu verdad, oró el Señor Jesús. Tu palabra es verdad. Los 10 mandamientos es palabra de Dios. Toda la Biblia es palabra de Dios. No puedes dejar el Nuevo Testamento solamente o el Antiguo Testamento. Tienen que ser los 2. Todo es la palabra de Dios. Y en esa palabra de Dios predominan 10 mandamientos. En base a todo eso, el Señor Jesús dijo, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir? Toda la Biblia. Profetas. Todos los escritos. Así Entonces, es. ¿qué más clarito? Pero dice en Apocalipsis, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Jesús confió en su Padre implícitamente, a ciegas, podemos decir. ¿Por qué? Porque guardó su ley. Él dijo, él no me va a dejar, porque yo he guardado su ley, he guardado sus mandamientos, y por haber guardado sus mandamientos, yo permanezco en su amor. Amén. Si guardas Amén. mis mandamientos, dice el apóstol Juan, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco, dice, en su amor. Amén. ¿Quiénes son los Bueno. únicos que pueden guardar los mandamientos? Los santos, los que están preparando, los que quieren vivir con Jesús. Los otros no son santos porque dicen que no se alcanza la santidad. A través de vivir con Jesús, teniendo sus mandamientos en nuestros corazones, escritos por el Santo Espíritu, tú llegas a una vida de relación con Dios y ese es el camino a la santidad. A eso le llama santidad el Señor. Esa permanencia voluntaria con Él día tras día, momento tras momento. Y ese es nuestro Amén. Bueno, pues gracias David por toda la aportación que has dado esta mañana. Espero en Dios que haya sido bendición para cada uno de ustedes, hermanos, así como lo fue para nosotros. Y pues aquí vamos a concluir la lección de este día. Pero antes de irnos, pues me gustaría pues que fuéramos despedidos con una oración. Y nuevamente te voy a pedir, David, si nos diriges en oración, por favor. Muy bien. Nuevamente, querido Padre, damos la honra y la gloria a ti porque eres el único merecedor de toda la honra y la gloria. La alabanza también, Señor. Quédate con nosotros el resto del día y que tu palabra sea la meditación para el resto del día, para poder así que sean gratos los dichos de nuestra boca, como decía el salmista, y la meditación de nuestro corazón en tu palabra. Danos el gozo de tu permanencia en nuestro ser hoy, que podamos sentir la paz de Cristo morando en nuestro corazón y así podamos tener un día bendecido. Oramos agradeciéndote todo en el precioso y dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, queridos hermanos, querido amigo que está viendo esta lección, estamos agradecidos con usted porque tomó parte de su tiempo para estudiar con nosotros. Y les recordamos de que esta lección es simplemente para ayudar a apoyar a que
estudie su lección con una perspectiva buena, nueva también. Así es que no queremos que esto reemplace el tiempo que usted dedica a Dios en su estudio, pero sí nos gusta y nos agrada que nos acompañe para compartir juntos la lectura de la lección cada mañana. Así es que los esperamos para otra lección muy pronto. Que el Señor les bendiga. David, muchas gracias. Que el Señor te bendiga en este día y a ti y a toda tu familia. Saludos y espero que pronto puedas ayudarnos para otra lección en un futuro no muy lejano. Amén, gloria a Dios. Feliz día a todos. Amén. Hasta luego, hermano.